la intendenta municipal de Rosario, doctora Mónica Fein, y el señor Luis Rubeo, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. A continuación, leeremos la resolución aprobada por este Honorable Senado de la Nación el pasado 20 de octubre del corriente, a instancia, como comentaba, de un proyecto presentado por el senador Rubén Giustiniani. El Senado de la Nación resuelve: desígnase con el nombre senador Lisandro de la Torre al hemiciclo del Honorable Senado de la Nación. Dispónese la colocación en dicho lugar de una placa en reconocimiento a su enorme labor parlamentaria contra la corrupción y en defensa de los intereses nacionales. En primer lugar, invitamos a los presentes a ver un breve video con un fragmento de un discurso de Lisandro de la Torre en oportunidad de presentarse la fórmula de la Alianza Demócrata Socialista en 1930. Oigamos ahora la palabra serena, profunda y vibrante del candidato a presidente, doctor Lisandro de la Torre, ilustre hombre de Estado, de ir a ocupar el sillón presidencial por voluntad del pueblo, para trabajar con amor por una Argentina grande, justa y libre. En 1890, un subteniente revolucionario llegó a las puertas del parque y preguntó al centinela de la Junta por uno de sus miembros. El subteniente sublevado era el general Uriburu, el centinela de la Junta era yo. Adentro, en el hospital de sangre, un médico joven asistía a los heridos. Era el doctor Fuchs. Así nació una amistad que ninguna nube ha perturbado en 40 años. En 1930, el general Uriburu, revolucionario por segunda vez, buscaba colaboradores para su gobierno, y el primer civil a quien se dirigió para ofrecerle una cartera fui yo, ofrecimiento que nunca me había sido hecho por ningún gobernante argentino. ¡Qué desconsuelo sentí al encontrarme en necesaria discrepancia de ideas con el general Uriburu! El general desconfía de la capacidad del pueblo para gobernar. No cree en la elevación moral de los hombres políticos y atribuye a las instituciones libres vicios orgánicos que abren el camino a la demagogía. Y yo creo exclusivamente en el gobierno de la opinión pública. Vamos a convocar a la profesora Ana Copes, presidenta del Partido Demócrata Progresista en el orden nacional, a que nos dirija unas palabras. Profesora. Bueno, muy buenos días a todos. Muy agradecida de estar en este lugar. Cuando un acontecimiento como el que hoy nos reúne, es decir, una conmemoración, adquiere un carácter meramente formal, termina siendo un recordatorio. Es por eso que yo quisiera darle contenido a esta conmemoración, retomando la raíz compositiva de esta palabra. Conmemorar significa hacer memoria con. En este caso, con ustedes. Y aquí se impone una segunda aclaración. No cualquier pasado es susceptible de ser memoria. Lo que la memoria trae al presente
es aquello que es de utilidad, para decirlo de algún modo, al sistema de creencias y a las necesidades de este presente. Y hecha esta aclaración, corresponde preguntarnos, ¿qué sucede hoy para que la memoria imponga recordar, imponga conmemorar, imponga hacer presente la figura del doctor Lisandro de la Torre? ¿Qué es lo que nuestros días rescatan de ese pasado ligado a su figura? Inmediatamente acuden a mi memoria, en primer lugar, la valentía de un discurso contrahegemónico, la eficacia para desmantelar, para desenmascarar cualquier forma de autoritarismo, la defensa acérrima de la República y de las instituciones republicanas, la confianza inclaudicable en los hombres en las instituciones por encima de los hombres, la confianza en la capacidad de los hombres para darse su propio gobierno, la convicción de que la autonomía de las comunidades vuelve real el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la coherencia en el decir, la coherencia en el obrar. La memoria nunca habla del pasado, la memoria habla del presente. Es un error pensar que la memoria está ligada al pasado, la memoria es el presente. Y tal vez entonces podamos encontrar respuestas, aunque lo hagamos con nuevas preguntas, al interrogante inicial. ¿Qué sucede hoy para que la memoria imponga recordar, traer al presente al doctor Lisandro de la Torre? ¿Acaso las cuestiones que enumeré no deben ser debatidas aún? ¿No deben seguir siendo debatidas? ¿Acaso alguna de ellas, como la autonomía municipal, que ha tenido rango constitucional con la reforma del 94, ha sido cristalizada? ¿Acaso este país es un proyecto acabado o es un proceso en construcción? ¿Acaso no se necesitan de dirigentes entusiastas, probos, íntegros, como lo ha sido el doctor Lisandro de la Torre? La verdad que me parece que recuperar a Lisandro de la Torre es parte esencial de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero la memoria es también las memorias, es decir, las experiencias intersubjetivas que se formulan y que se proyectan sobre el entorno social. Es decir, la memoria es la memoria en usted, en usted, en usted, en cada uno de nosotros. Por supuesto que son los marcos sociales la condición de posibilidad de cualquier memoria, de toda memoria, sea la individual, la colectiva, la histórica, la social. Y es por ello que entiendo, existe tanta coincidencia cuando se trata de las memorias individuales respecto de la representación de Lisandro de la Torre. Esta es mi humilde explicación. Lo cierto es que cuando era joven y mantenía diálogos con personas ancianas, bueno, en ese momento a mí me parecían ancianas, hoy no diría lo mismo, y estas traían a su memoria al doctor Lisandro de la Torre. Nunca me hablaban de la calidad de su tesis doctoral sobre las autonomías municipales, ni tampoco acerca de su argumentación inexpugnable con relación a cómo la sociedad conservadora estaba disolviendo los resortes de la República. Nada que ver. Lo que una y otra vez estas personas, humildes o no, simpatizantes demócratas progresistas o no, me referían en estas conversaciones es que se trataba de un hombre que se juega por entero, que no les tiene miedo y a quien no van a callar. Y me lo decían así,
en presente, nunca en pasado. Siempre me decían lo mismo. Se juega por entero, no les tiene miedo y no lo van a callar. ¿Qué significación adquiere la figura de Lisandro de la Torre en la memoria colectiva que se forja en estas memorias individuales? Sin duda, la de un luchador incansable, inclaudicable. Esa es la representación fuerte. ¿Qué episodios rescataban estas narraciones? Que a él lo ayudaban los pobres, los obreros, por ejemplo, con el señalamiento de las cajas donde constaba la documentación probatoria en el episodio del negociado de las carnes argentinas con Gran Bretaña. Y que las balas que iban para él le mataron al amigo. Es por ello que para mí nunca Lisandro de la Torre podrá constituir un mito. Su figura es ajena a los procesos de mitificación. Siempre detrás de este nombre hay un hombre y siempre hay un cuerpo que le pone el pecho a las balas y, como se pudo observar, esto no es una mera metáfora. Por otro lado, la historia no es la memoria. A la historia le interesa revelar el pasado, a la memoria, como la tradición, modelarlo. En una, la preocupación es el orden. La memoria está atravesada por la pasión, por las emociones, por los afectos. La historia puede legitimar, pero la memoria es fundacional. Una se funda sobre la pretensión de verdad, pero la otra sobre la de fidelidad. Es por ello que la memoria está íntimamente unida a la identidad. Y yo me voy a permitir, puesto que estoy haciendo memoria con ustedes y no historia, reflexionar, aunque brevemente, acerca de esta construcción identitaria. La cifra de este hombre, el doctor Lisandro de la Torre, está en su nombre. En las representaciones, las significaciones que acuden acuñadas en el imaginario inmediatamente, ni bien se pronuncia su nombre. Esta es la imagen fuerte. Ha forjado un nombre. Un excelente escritor argentino, tal vez el más grande, dice que en realidad decidimos nuestro destino cuando nos reconocemos en otro. Y que en esa decisión que tomemos, aceptar o no reconocerse, también elegimos la eternidad que pretendemos. Yo me permito entonces preguntar, ¿acaso el doctor Lisandro de la Torre se vio y se reconoció en los obreros del puerto, en su sacrificio? ¿Acaso el doctor Lisandro de la Torre se vio y se reconoció en el cuerpo sin vida de Enzo Bordavere? La respuesta es sí. Y esa respuesta es sí porque lo vemos por la reacción que ha tenido en cada acto de su vida. Y aún en el instante final, este hombre fue fiel a sí mismo. En un momento, un humilde trabajador, en un basural en realidad, encontró la chapa enlosada de abogado del doctor Lisandro de la Torre. Casi inmediatamente se la alcanzó a un alto dirigente demócrata progresista. La verdad que los sociólogos que hablan del capital simbólico y de su importancia estratégica para los políticos deben tener implicaciones muy plausibles acerca de este episodio. A mí, sin embargo, me interesa reconstruir la escena y preguntarme, ¿acaso qué vio este hombre?
Un nombre, Lisandro de la Torre, abogado. ¿Qué acudió a su memoria en ese instante? ¿Qué representaciones fuertes tuvieron lugar en ese momento? ¿Qué se ganó el hombre que está detrás de ese nombre? Nada más ni nada menos que su respeto. Días pasados se anunciaba un programa televisivo con relación al doctor Favaloro y era titulado Favaloro, crónica de una derrota. La verdad es que inmediatamente, no sé por qué, me vino a la mente la figura del doctor Lisandro de la Torre, tal vez por algún paralelo en sus experiencias de vida, en sus luchas incansables, en su inmolación, en el sacrificio de esa inmolación, en sus sendos tiros al corazón, no lo sé. Es cierto que hace unos días también estaba preocupada por tener que hablar aquí, delante de ustedes, en este lugar que ha sido la casa de Lisandro de la Torre. Lo cierto es que la derrota no habla de Favaloro, habla de quien enuncia, habla de qué es éxito o fracaso para quien formula el enunciado. Si una vida dignificante, no solo digna, sino dignificante, es leída como derrota, es porque a los argentinos nos queda muchísimo por hacer y la verdad nos queda muchísimo por aprender. Aquí a los Favaloro, a los de la Torre, la Argentina les debe todavía una oportunidad. Esta es la verdad. Lisandro de la Torre se ha ganado un nombre en la historia, pero más importante aún, se ha ganado un nombre en la memoria. Él logró imprimir su nombre en la memoria de cada uno de sus conciudadanos. Y por eso, en nombre del Partido Demócrata Progresista, quiero agradecer muy especialmente, profundamente, con toda sinceridad, la iniciativa del senador por Santa Fe, Rubén Giustiniani, de haber presentado el proyecto de nominar Lisandro de la Torre al hemiciclo. Quiero agradecer a los senadores que refrendaron este proyecto y quiero agradecer al Senado todo por haberlo votado por unanimidad. Y es que los demócratas progresistas, obviamente que nos sentimos honrados de que sea Lisandro de la Torre el fundador de nuestro partido, pero nadie mejor que nosotros para saber que Lisandro de la Torre no nos pertenece. Lisandro de la Torre es hoy de todos los argentinos y este proyecto votado por unanimidad justamente habla de ello. Ganarse un buen nombre lleva toda una vida y lo queramos o no, es nuestra única carta de presentación ante los hombres y ante Dios. Por eso hoy vengo aquí con todos ustedes a ratificar a un buen hombre, cuyo nombre, como corresponde, está grabado en la piedra y en el bronce, para seguir haciendo memoria. Muchísimas gracias. Invitamos al señor senador, a la profesora Copes y al señor Rogelio Alanís a ocupar sus sitios en el estrado. Y vamos a dar lugar entonces al panel Legado y Actualidad de Lisandro de la Torre. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Un gusto que estén aquí presentes. Para mí es un gran honor esta actividad. Cuando
vinieron las autoridades del Partido Demócrata Progresista hace algunos meses a plantear que en el marco del centenario de su partido querían que también el Senado se haga presente, el Congreso Nacional se hiciera presente. Estuvimos pensando mucho cuál era el mejor homenaje que podíamos hacerle a Lisandro de la Torre. Y el mejor homenaje que pensamos hacerle, de la mano de las palabras de la doctora Ana Copes, era resaltar la vigencia de toda su obra, la gran vigencia que tiene hoy Lisandro de la Torre. Por eso le agradezco la presencia de ustedes, de quienes hemos compartido y compartimos muchos trabajos en todos estos años. La senadora Norma Morandini, compañera de trabajo de todos los días aquí en el Senado. El día de ayer, nuevamente, la senadora Norma Morandini, en nombre de nuestro interbloque, y a la tarde en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pedía una vez más la separación, que tome licencia el vicepresidente de la Nación porque está imputado en más de 10 causas. ¿Tiene verdaderamente vigencia ese legado de Lisandro de la Torre en su lucha contra la corrupción? Una satisfacción de ver aquí al doctor Gustavo Bosser. Hoy cuando vemos estos permanentes ataques a la justicia y esa lucha permanente, todavía a 30 años de democracia, de mantener uno de estos pilares fundamentales que es una justicia independiente. Gracias, doctor, por todo lo que ha dejado a la patria, a la República, en todo su accionar y ese gesto en ese momento importante que usted tuvo y que lo valoramos altamente como un aporte también a la democracia argentina. Toda esa lucha del doctor Monerzán, gracias por su presencia permanente siempre en buscar que sea como lo buscó Lisandro, que él introdujo el lenguaje moral en el ejercicio de la política. Y eso es lo que buscamos en esta lucha permanente contra la corrupción. El presidente de nuestro bloque de diputados, Juan Carlos Zabalza, compañero de Santa Fe, junto con gran luchador, uno de los mejores legisladores que tuvo el Congreso de la Nación, que es el doctor Polino. Y acá estos amigos intendentes, presidentes comunales que han venido de Santa Fe, compañeros de militancia. Para mí es un honor compartir esta mesa y compartir este momento con la presidenta del Partido Demócrata Progresista, Ana, con quien tenemos un recorrido conjunto en la política de la provincia de Santa Fe, y con un periodista que es un gran escritor, un historiador, sí, un gran escritor, disfrutamos de sus novelas policiales, Rogelio Alanís, además de ponernos muy contentos en la lectura de sus novelas, no pone a algunos tan contentos en las editoriales políticas que hace en el diario El Litoral. A muchos sí y a otros no, porque es un agudo analista de la realidad política nacional y lo hace con una pluma que algunos temen. Entonces, para nosotros es compartir este momento también muy importante porque les decía antes que el hemiciclo no tenía nombre
Ustedes saben que el hemiciclo, ahora después vamos a ir hacia allí, que es donde vamos a descubrir la placa y me gustaría mucho que Norma, que el doctor Boser, que Juan Carlos, Polino nos acompañen en el descubrimiento de esa placa, porque en aquel Senado, que era distinto el recinto, ustedes ahora van a ver un recinto donde somos muchos más senadores, entonces siempre fue difícil descubrir el tema de, ¿dónde estaba Lisandro, ¿no? ¿Y cuál era la banca de Lisandro? Bueno, ya no queda la disposición que tenía el recinto en aquel momento, pero sí la parte central es la, digamos, donde se produjo el asesinato de Bordaberry. Fue el momento donde Lisandro se paró de su banca, fue hasta donde estaban los dos ministros, Pinedo y Dujoy, y ahí es donde él los increpa y era con toda su discurso riguroso que había hecho en esa denuncia sobre el acuerdo del pacto Roca-Runciman y de las carnes, y eso cuando lo empuja el ministro, él cae, y en ese tumulto es donde Valdés Cora le tira lo mata. En ese lugar queremos hacer una recordación con los familiares también, depositar una ofrenda floral y queremos que nos acompañen hasta la entrada del hemiciclo, que, como les decía, en aquel congreso, que si bien era el edificio, no tenía las disposiciones que ahora tienen, donde cada senador tiene su oficina, todavía en aquella época no era así, entonces el hemiciclo era el lugar donde se reunían, se conversaba, estaban la gente que colaboraba y se discutían los proyectos, también en la sala de lectura ocupaba esa función. Y así que tener el hemiciclo con el nombre de Lisandro de la Torre para nosotros es un hecho fundamental. En los tiempos que corren hoy en la República Argentina, el mejor homenaje que le podemos hacer a Lisandro de la Torre, a la República, a la transparencia de las instituciones, a la lucha por los intereses nacionales, por los que él tanto bregó, porque toda su denuncia del tratado Roca-Runciman fue porque era lesivo a los frigoríficos nacionales, a nuestro trabajo nacional. Hoy cuando tuvimos que recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor, y estamos con un amparo a resolución para que los argentinos conozcamos el acuerdo secreto de YPF con Chevron, de la segunda reserva de gas no convencional del mundo y de la cuarta reserva de petróleo no convencional del mundo. No sabemos los argentinos, no las cláusulas secretas, no conocemos el acuerdo del tratado. En aquel momento Lisandro sí descubrió las cláusulas secretas del tratado Roca-Runciman y sí pudo desentrañar, como antes nos decía Ana Copes en su descripción en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, los libros donde estaban los balances de las empresas y cómo la cantidad de dinero que ganaron a partir de ese acuerdo lesivo para la República Argentina. Así que para nosotros esto representa un hecho histórico, un hecho fundamental, una deuda, cumplir una deuda con Lisandro de la Torre, porque no teníamos nada que lo recordara en el Congreso a quien fue el fiscal de la patria. Nada que lo recordara para las generaciones futuras a quien desarrolló una de las tareas parlamentarias más brillantes de toda la historia del Congreso Nacional. Así que con mucha responsabilidad creemos que estamos haciendo un aporte y lo quisimos hacer de esta manera. Así que
para seguir planteando su semblanza y después de todo lo que nos dijo la doctora Ana Copes al principio, ahora le voy a pedir a Rogelio Alanis que nos ilustre con todos sus conocimientos de historiador, de periodista, acerca de Lisandro. Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días. Buenos días a todos. Yo estoy muy satisfecho y muy conforme por estar aquí. Me hubiera gustado alguna vez estar como senador, pero nadie me propuso como candidato y nadie creo que sería tan inconsciente de votarme. Pero bueno, si no estoy como senador, por lo menos estoy invitado por honorables senadores y legisladores en un ámbito que siempre míticamente yo lo he reconocido y lo he relacionado con la República y nuestras mejores tradiciones democráticas, nuestras mejores tradiciones liberales republicanas. Miraba el video, la película, y lo escuchaba hablar a Lisandro de la Torre, y recordaba a muchos dirigentes estudiantiles reformistas mayores que yo, que decían que se forjaron y se formaron alrededor de los discursos de Lisandro de la Torre, y muchos dijeron fue el mejor orador que tuvo la República. Alguien además se atrevió a decírselo a Lisandro de la Torre: usted es el mejor orador que ha dado el Parlamento y ha dado la República. Y don Lisandro le respondió muy rápido y les dijo: ustedes porque nunca lo escucharon a Aristóbulo del Valle. Y luego esta referencia no solo por la mención de don Lisandro, sino sobre todo porque don Lisandro se ubica y se encarna en un conjunto de tradiciones que lo transforman en un genuino representante de esta filiación liberal, democrática y republicana en la cual está. Sobre la palabra liberal quiero hacer aclaraciones obvias, que para mí es una palabra de mucho prestigio. Dejo para otra oportunidad hablar de otras interpretaciones o variaciones de un liberismo, un neoliberalismo sobre el cual no tengo nada que ver. Reivindico aquellas tradiciones liberales que se encarnaron desde la generación del 37 en adelante, con el cual quiero situar y que ustedes sepan de dónde estoy hablando y de cuáles son mis posiciones al respecto, para que estén de acuerdo o para que estén en desacuerdo. No me gusta que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, me enojo cuando están todos de acuerdo conmigo. Bueno, que uno tiene motivos para hablar cuando están en desacuerdo. Lisandro de la Torre fue, si uno mira ciertas tradiciones, puede decir que fue un continuador de aquel Sarmiento de los años 80, de aquel Sarmiento que decía: vengo con los puños llenos de verdades, vengo a denunciar esa liga de gobernadores, o cuando presentándose en la Cámara de Senadores, siempre llaman en el momento menos oportuno, o cuando presentándose en la Cámara de Senadores y los jóvenes mitristas se burlaban de él por su sordera, les dice en absoluta soledad, esa soledad que también va a tener Lisandro de la Torre: yo no vengo a este lugar a oír, yo vengo a que me escuchen. Esto es una marca y un registro. Lisandro de la Torre es Leandro Alem, es el Leandro Alem que dice: yo no vengo a hacer política para hacer lo posible o para hacer lo que me mandan, yo vengo a hacer lo que se debe, y si no me vuelvo a mi casa. Tal vez, ¿por qué no pensar que en aquel duelo, que sugestivamente fue un 6 de septiembre, aquel duelo entre Lisandro de la Torre y Hipólito Yrigoyen, un 6 de septiembre de 1897, ¿no?, donde también sugestivo, el padrino de Hipólito Yrigoyen es un joven que se llama Marcelo Alvear. En aquel duelo estuvieron presentes esas tradiciones, ¿no?, el gran orador y el hombre del silencio, enfrentándose. El político de la democracia, que le podemos decir a Hipólito Yrigoyen, el político de las multitudes, que tiene un olfato y una percepción respecto a cómo resolver el problema con las masas,
Y el político que defiende principios y decide jugar esos principios hasta las últimas consecuencias. Yo quiero hablar de Lisandro de la Torre, que me he preocupado por estudiar y leer, y no un Lisandro de la Torre que no existió. Yo me inicié lo descubrí a Lisandro de la Torre en un libro que me gustó mucho de Raúl Larra, El solitario de Pinas, que todos lo habrán leído. Me gustó y lo disfruté mucho. Hoy lo discuto con todo el respeto que me merece Raúl Larra, porque no creo que Lisandro de la Torre haya sido el anticipo del Partido Comunista, o que se suicidó porque no se animó a afiliarse al Partido Comunista. Creo que sus contradicciones son las contradicciones culturales, políticas y existenciales de un hombre que le toca desenvolverse en un periodo histórico donde están en crisis las ideas y están en crisis un orden en el cual él se había formado y que empieza a ser impugnado y cuestionado por muchos. En la Primera Guerra Mundial, en los años 30 y por supuesto en su desenlace trágico de 1939. Pienso en Lisandro de la Torre y pienso en esta relación difícil y esquiva que tuvo con la política. Un hombre apasionado y que no se lo puede pensar fuera de la política, pero un hombre que en 1897, después del duelo con Irigoyen, renuncia a la política. Dice que renuncia, después retorna, unos años después. En 1926 vuelve a renunciar a la política. Y en 1937 hace otro renuncio a la política. Fechas sugestivas, para pensarlas nada más, a veces como para jugar. Renuncia un 5 de enero de 1937. Un 5 de enero de 1938 escribe un artículo referido a los Reyes Magos y a la Saturnalia como una fiesta, como una fiesta de los corruptos y una fiesta de la decadencia. Y un 5 de enero de 1939, diría Borges de Leopoldo Lugones, al cual yo murieron con un año de diferencia, se suicidaron con un año de diferencia, marcha o decide silencioso marchar a la muerte en esa hora en que se pega un tiro en su corazón, en 1939. Esos 5 de enero son significativos, son simbólicos, yo trato de pensarlo. Digo que hay que pensar también Lisandro de la Torre, liberal, que propone para 1916 una alternativa que también merece una revisión histórica, porque esa fórmula Lisandro de la Torre Carbó, que compite con la fórmula Irigoyen-Luna, es una fórmula que tiene el esfuerzo y fracasa, porque Lisandro de la Torre siempre es derrotado, y también diría Borges, hay mucha nobleza en la derrota, fracasa. Esa fórmula tiene la idea de formar que el partido conservador que había propuesto Roque Sáenz Peña, democrático, liberal y con capacidad de transformaciones. Esa candidatura lleva un muy buen programa político de gobierno, que después no se va a cumplir, y está acompañado de otro hombre que para mí es uno de los puntales de nuestra tradición republicana, que es Joaquín B. González. Y digo, Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Joaquín B. González, Lisandro de la Torre, Juan B. Justo, porque también en la crisis del socialismo y del liberalismo está presente esta idea de que el liberalismo desarrollado hasta sus últimas consecuencias se encuentra con un socialismo liberal, democrático y republicano. Esto, yo me acuerdo, me habían prestado una vez un libro, cuando era pibe, un libro de Carlos Rosselli, un socialista italiano, mandado a asesinar por Mussolini, poco después, que precisamente desarrolla, como en el liberalismo lo desarrolla Stuart Mill, esta relación entre liberalismo y socialismo, que un liberalismo que es capaz de ir hasta sus últimas consecuencias con los temas de la libertad y con el tema de la dignidad de los hombres, tiene que encontrarse en algún punto con el socialismo que plantea el tema de la justicia sin separarlo del tema de la libertad. No es casualidad que esto haya ocurrido en hombres como Joaquín B. González o en hombres como Lisandro de la Torre, pertenecientes a la tradición de lo que se hubiera llamado el régimen o se hubiera llamado la generación del 80, pero al mismo tiempo con estas disidencias
y estos desencuentros en temas que forman parte de la crisis que le toca vivir. Pensemos que el mundo atraviesa la crisis más severa de su historia, o por lo menos de la historia de la modernidad, entre los años 20 y los años 40, o entre el año 14 y el año 45. No es solo la guerra, es la impugnación a la democracia, es la impugnación a la república, es los momentos de auge de los totalitarismos en cualquiera de sus variantes. ¿Cómo no van a entrar en crisis hombres que viven apasionadamente, con la lucidez de la inteligencia y las palpitaciones del corazón, estos dilemas que se están planteando? ¿Cómo no se van a plantear ellos mismos soluciones que en algunos casos son tanteos y búsqueda? ¿Cómo no va a intentar conversar con Uriburu en algún momento y después lo va a rechazar, digo, cuando le quieren señalar estas contradicciones? Y por supuesto, ¿cómo no va a forjar una alianza con ese socialismo con el cual él siempre se sintió primo hermano, aunque no se privó como buen polemista de encarnizarse en alguna polémica con Juan B. Justo, donde por supuesto se sacaron chispas los dos discutiendo, porque eran hombres que les gustaba vivir eso, les gustaba ese tipo. Eran tiempos en donde en el Parlamento los entreveros eran brillantes a pesar de los problemas que había. Eran tiempos, a ver, y si me perdonan, el vicepresidente de los años 30 fue Julio Roca. Perdónenme, pero me quedo con ese vicepresidente, a otro vicepresidente que tenemos en los tiempos que corren. Más, un viejo demócrata progresista me decía, si Julito Roca hubiera estado ese martes de julio dirigiendo el debate en la Cámara de Senadores, esto no hubiera ocurrido porque lo hubiera interrumpido habiendo el clima de agresión y violencia. Esto no hubiera ocurrido. Y ya que mencionamos la Cámara de Senadores, digo, ¿son responsables los conservadores de esa muerte? Lo son. Yo no creo que hayan dicho mátenlo. Yo no creo que haya habido una conspiración planificada para eliminar. Pero, mi querido muchacho, si vos te rodeás de perros y mastines, si te rodeás de sicarios armados, si los llevás y los presentás en los lugares que no tienen que estar los sicarios armados, no te tiene que extrañar que en algún momento ese mastín o ese sicario armado empiece a tirar tiros, aunque sea inoportuno incluso para la propia venerabilidad conservadora de esos años. En eso son responsables los conservadores, como son responsables del fraude, que lo han calificado como patriótico, o lo han pretendido justificar atendiendo los rigores de la década del 30, pero la historia sobre eso ha tenido un balance. Yo creo que Lisandro de la Torre, cuando lo pienso, me acordaba siempre de aquel Emil Solá, del Yo acuso, ¿no? Lisandro Torres es también yo acuso, y además y acuso en soledad, estoy solo, no tengo el Partido Radical detrás, no tengo las instituciones, y estoy llevando esta lucha solo. Yo no sé por qué se suicidó. El suicidio de una persona es un misterio que pertenece a un campo sobre el cual todavía no hemos podido avanzar. No hemos podido avanzar. No sé cuáles son los motivos, uno puede decir decepcionado, desencantado, amargado, los fracasos económicos, todo eso junto. Hay muchas personas que pasan por esas cosas y no se suicidan. Hay algo en su personalidad, había un tono en su forma de vivir que seguramente lo llevaba a eso. Lo que creo que sí, que hay momentos de él importantes, el momento de 1908, el momento de la Liga del Sur y el municipalismo, que hay un aporte importante a lo que es la célula de la democracia, incluso la participación de la mujer. Es verdad, dice que tienen que votar solamente los que tienen patrimonio y que más que el valor del voto de la multitud vale el valor de la razón, pero esto también forma parte de la tradición de aquellos años. Estamos hablando de 1908. No podemos caer en el anacronismo de juzgarlo con los criterios del siglo XXI, opiniones políticas de quienes estaban intentando resolver la relación entre liberalismo y democracia, que no era fácil resolverlo, no era sencillo resolver esto. Está el ensayo reformista, que fue un ensayo reformista en serio, de 1916, con Joaquín B. González, con Alejandro Carbó,
que por supuesto derribado internamente por los núcleos más conservadores, más duros e incluso más comprometidos con el pasado, con el viejo régimen del fraude, etcétera, etcétera. Está la extraordinaria experiencia representativa del acuerdo de la Alianza Socialista con Nicolás Repetto. Yo no sé si hubieran ganado o no hubieran ganado, pero que le hicieron fraude, eso seguro. Dice, no, lo mismo hubieran ganado los conservadores. Tal vez sí, tal vez no, pero déjame competir libremente. No, como total iban a perder, lo mismo le vamos a hacer un poco de fraude. Bueno, se ganó en Capital Federal, que no, los conservadores les costaba mucho hacer fraude en la ciudad que era vidriera del mundo, y se ganó en Santa Fe, que hubo una gobernación ejemplar. Hay otro momento de brillo y de lucidez en Lisandro Latorre, que es la constituyente del 21. Y por supuesto, la forma con que fustiga al gobernador Mosca y a Hipólito Yrigoyen por haber sometido a esa constitución, como él dice, a una conspiración clerical. Porque además el 21 fue un momento importante en nuestra provincia, en Santa Fe, un momento donde asisten allí una cantidad de energías intelectuales, políticas, empresarias, renovadoras, de diferentes vertientes, radicales, conservadores, liberales, librepensadores, masones. Es la época que se funda la Universidad Nacional del Litoral en el 18. Es un buen momento para transformar y modernizar. Y la constituyente del 21 es representativa de ese buen momento que se frustra por esto que va a llamar Lisandro Latorre una conspiración clerical. Y está el debate de las carnes, que aquí ya hay un tema que ya no tiene que ver con los temas culturales, ideológicos, republicanos, sino el lugar que le corresponde a la Argentina en el mundo y cómo se relaciona con el mundo y en qué condiciones se establece ese tipo de relación. Pero también es un tema político vigente. Yo diría, ustedes recordarán aquella opción planteada por Alberdi, la república posible y la república verdadera. Pasar del tránsito de la república posible a la república verdadera. Y yo creo que el debate, una manera más de pensar el debate de las carnes, es el debate entre la república posible y la república verdadera. Los conservadores defienden la república posible, que es la república en los años 30 con un poco de fraude, con un poco de concesiones indebidas al imperio inglés, porque teníamos que venderle la carne, porque si no la carne se la iban a comprar a los países del Commonwealth. La república posible. Y Lisandro Latorre encarna lo que debería ser la república verdadera. A mí me interesaría pensar esa contradicción entre república posible y república verdadera en ese debate. Como también pensar esa contradicción borgiana. Borges insiste tanto en Laprida como en Tadeo Cruz, en biografía de Tadeo Cruz, en relato El tema del traidor y el héroe, el momento en que un hombre sabe definitivamente quién es. Yo creo que allí en ese instante donde un hombre se le ilumina, que encuentra su destino sudamericano, diría Borges en el poema Conjetural, allí en el Senado, Lisandro de la Torre también encuentra su destino sudamericano. Un miserable matón, matando a un legislador honrado, interviniendo en un debate con armas en la mano en este contexto. Y esto también me resulta interesante. Más que pensarlo, que también se lo ha pensado desde la lucha de clases, de oprimidos contra explotados contra explotadores, o el giro a la izquierda de Lisandro de la Torre. Yo no me animaría a pensar de que hay un Lisandro de la Torre que gira a la izquierda o gira a la derecha. El Lisandro de la Torre de los años 30 es fundamentalmente un liberal consecuente, un liberal que es capaz de asumir su liberalismo hasta las últimas consecuencias. Diría Huizinga un aguafiestas, el típico aguafiestas, el que arruina la fiesta. En Huizinga el aguafiesta el que viene de afuera y hace el papelón y arruina la fiesta. Lisandro de la Torre viene de adentro y es el aguafiesta porque propone que ese liberalismo en el cual él se ha formado, esa generación sobre la cual se constituyó la nación en el famoso desierto argentino de Alperindongui, hay que vivirlo intensa y apasionadamente hasta las últimas consecuencias.
Entonces, Lisandro de la Torre no está traicionando a la patria, como le dijeron los conservadores, no está traicionando a su clase, capaz que se esté traicionando a sí mismo, pero se está traicionando a sí mismo, como le gustaba decir a Sartre, aprendiendo a pensar en contra de sí mismo, descubriendo, o por lo menos intuyendo, esa contradicción inherente en el pensamiento liberal, sobre el cual es difícil resolverlo y hasta el día de hoy sigue siendo difícil resolverlo. Así que decide con ese pesimismo, que es el pesimismo de Ezequiel Martínez Estrada, que es el pesimismo de Scalabrini Ortiz de los años 30, que es el pesimismo en versión de derecha autoritaria de Leopoldo Lugones, que es la angustia y la soledad de Alfonsín Storni o de Méndez Calzada, o la desesperación de ese otro uruguayo, no nos olvidemos que Bordaber era uruguayo, de ese otro uruguayo que es Horacio Quiroga, de quienes, como diría Discépolo en uno de sus tangos, cachal bufoso, vamos a dormir. Esto es un poco lo que pensó Lisandro de la Torre aquel 5 de enero, sabiendo de que había fracasado en muchas cosas, pero que en ese fracaso, no sé si lo admitió, había algo de noble y había algo de heroico y había algo de valiente presente. Por último, esto, ¿no? Claro, dicen que Alberto Gerchunov, el autor de Los Gauchos Judíos, es el que, demócrata progresista en aquellos años, el que una vez cenando con Lisandro de la Torre se quedan hablando de literatura hasta las 2 de la mañana. Y cuando concluyen, le dice, ahora me descubro, don Lisandro, porque usted nunca va a ser presidente. Como Lisandro de la Torre, entre sus defectos, tenía nulo sentido del humor, dice, ¿por qué? Y dice, un político que se queda hablando de literatura con un escritor hasta las 2 de la mañana, nunca va a ser presidente de los argentinos. Es que, como dijo alguna vez Alejandro Cor de Juan B. Justo, pero que se extiende a Lisandro de la Torre o se extiende a Joaquín B. González, reunían las condiciones morales, intelectuales y éticas para fracasar en un país como la Argentina. Gracias por escucharme. Sí, un segundito nada más. Quisiera hacer entrega de un recordatorio en nombre del Partido Demócrata Progresista a quienes integran la mesa. La profesora Ana Copes entonces hace entrega de la medalla al senador nacional ingeniero Rubén Giustiniani y lo propio con el periodista y escritor santafesino Rogelio Alanís. Invitamos a nuestros oradores a tomar una vez más su ubicación en el auditorio para que juntos podamos compartir un fragmento de la película Asesinato en el Senado de la Nación. Los invito, por favor, señora Alanís, profesora Copes, señor senador Giustiniani. Y ahora sí, vamos a compartir entonces un fragmento de la película Asesinato en el Senado de la Nación. Pido la palabra. Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe. Los hechos que no tienen una explicación lógica y honesta necesariamente deben tener una explicación ilógica y deshonesta. Es pues por el gusto de inventar mentiras que el señor ministro de Hacienda... No permito eso, señor presidente. Ruego al señor senador que guarde estilo en sus expresiones. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama de la Torre. El ministro dice eso porque es tan insolente como cobarde. Eso es una provocación. No tiene derecho a hacer valer sus canas. Yo no he hecho valer nada. La presidencia debe Sí lo ha obligarlo a guardar... Pido la palabra para poner en su lugar al embustero. No se puede seguir así. Es un botarate. Cállese la boca, viejo impotente. Confesiones de su mujer. Viejo canalla. Esto es intolerable. Señores, estamos en el Senado. Basta de comparadas.
tan insolente como cobarde. Usted sabe que por mis convicciones yo no me bato. La cobardía es su única convicción. Los invitamos ahora a que, acompañando al señor senador, ingeniero Rubén Giustiniani, nos dirijamos hacia el recinto del Honorable Senado de la Nación a fin de colocar una ofrenda floral en homenaje a Enzo Bordavere y a descubrir la placa de homenaje a Lisandro de la Torre que será colocada en el hemiciclo. Señor senador. Encabezados entonces por el señor senador de la Nación, ingeniero Rubén Giustiniani, nos dirigimos hacia el recinto del Honorable Senado de la Nación y les recordamos que una vez concluida esta ceremonia, los invitamos al Salón de las Banderas para compartir un lunch. Reitero, en el recinto del Honorable Senado de la Nación se realizará la entrega de una ofrenda floral en homenaje a Enzo Bordavere y se descubrirá la placa en homenaje a Lisandro de la Torre que será colocada en el hemiciclo.